de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a Luis Felipe Munguía. Muy buenas tardes, presidente, y bienvenido a Radio Sonora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el auditorio. Sí, le platicaba lo que nos compete aquí en Sonora, como somos un estado fronterizo, hay dos tipos de salarios mínimos. Tenemos el salario mínimo general y después está el salario mínimo en la frontera. Los cambios, las variaciones que tendrán el salario mínimo en el estado, aquí lo que se pronostica pues en toda la frontera norte. ¿Nos podría platicar un poco más al respecto de cómo se llegó a este consenso para dar el paso para el incremento del salario mínimo? Sí, claro que sí. Como sabes, se incrementó el salario mínimo 13% a nivel nacional, en todo el territorio, excepto en la zona libre, la frontera norte, que son los municipios del norte del país, que por el caso de Sonora pues está Nogales, Caborca, ¿no? Agua Prieta. Y ahí se incrementó en 5% el salario mínimo. La decisión de por qué se hizo de esta forma diferenciada en esta ocasión, porque como recordarás, los últimos años pues han estado incrementando siempre en la misma proporción, pues es más que nada porque hemos visto que en la industria maquiladora, la industria de manufacturas de exportación ha estado cayendo poco a poco, sobre todo el empleo, y el norte del país, y no es la excepción Sonora, pues depende muchísimo de esta actividad económica. Es decir, más o menos el 80% de todo el empleo que se genera en esta franja fronteriza está en la industria maquiladora o en la industria de exportación. Y entonces, pues, como ha estado ocurriendo todo, como el contexto internacional no es bueno, ¿no? Los aranceles, la inestabilidad en el comercio exterior, pues decidimos darle un poco de respiro al norte del país y que creciera un poco menos. No porque el salario mínimo per se tenga un impacto, ¿no? En esto, sino más bien para que tengan más holgura las empresas y sigan contratando gente. Ujú. El impacto pues ha sido muy grande, 8.5 millones de personas se van a beneficiar el año que viene con este incremento. Ok, es bastante alto el número de personas. Aquí también me gustaría preguntarle al respecto, pues como hemos visto todo este incremento al salario mínimo, que es un total de un 134% desde que entraron los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo que le quiero preguntar al respecto es, ¿se tiene un límite establecido, una meta en específico para el conseguir este incremento del salario mínimo? ¿Seguirá incrementando infinitamente o se tiene una meta, un objetivo en general? Sí, bueno, primero, ahorita con este incremento ya a 154% vamos a llegar, ¿no? O sea, ya más todavía de lo que mencionaste. Ujú. Pero sí hay una meta, ¿no? La meta que tenemos para el final del sexenio, para 2030, es que el salario mínimo llegue a las 2.5 canastas básicas, ¿no? Que es lo que determina la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo, tenemos que tener un salario mínimo digno, ¿no? Y entonces esta medida pues es una medida que incluye pues toda la canasta básica, la canasta no alimentaria, la alimentaria, y además pues tiene un poco más para que las familias pues tengan dinero suficiente o ingreso suficiente para ahorrar, para estudiar más, para tener otro hijo, etcétera. Entonces, ese es el cálculo, ¿no? Entonces, estas 2.5 canastas básicas se llegan en 2030 y a partir de ahí pues tendríamos que repensar hacia dónde queremos seguir, ¿no? El salario mínimo no se puede incrementar para siempre, hay un punto donde ya no se puede porque pues las empresas no pueden seguir pagando más, ¿no? Entonces justo después de esta meta, que creo yo que es bastante buena y que aún no compromete a la economía, pues tendríamos que ver ya en ese nuevo año cuál es la nueva meta que podemos poner, quizá más modesta, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y sobre todo, pues también hubo otro dato que salió este año al respecto, pues la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, que se Ujú. venía muy ligado a los incrementos al salario mínimo. Con este próximo salario mínimo y los que vienen los siguientes años, también cuánto se tendrá pronosticado. Se tiene la idea de que las personas que están en situación de pobreza irán disminuyendo, no será tanto la cantidad como los 13 millones que vimos. ¿Qué es lo que se tiene pronosticado para este sector? Ujú. Sí, tienes razón. Una de las cosas más relevantes, y siempre lo digo, del salario mínimo fue su impacto que tuvo en la reducción de la pobreza durante los 6 años que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, porque ahí es el corte de los datos hasta ahorita.
Y sí, como dice, se redujo en 13.4 millones, que es histórico, nunca se había reducido tanto la pobreza, pero además de esos 13.4, 6.6 de las que personas que salen de pobreza salieron por el puro salario mínimo. El salario mínimo tuvo un impacto enorme en la reducción de la pobreza porque afecta en todos los niveles dimensionales como se mide la pobreza, aumenta el ingreso principalmente, pero también ese ingreso extra ayuda a que las personas tengan más acceso a la salud, a la educación, porque con ese dinero pueden pagar a veces a la iniciativa privada, pueden pagar ir a una escuela que estaba más lejos, por ejemplo, ¿no? Entonces tuvo un impacto muy grande ahí. Ahora, ¿hacia dónde va? Va a seguir teniendo un impacto en la pobreza, sin lugar a dudas el salario mínimo va a seguir beneficiando a la gente. Quizás los impactos no van a ser tan grandes como fueron en el sexenio anterior, en una parte porque pues cada vez hay más gente que gana salario mínimo, no está más cerca, entonces el impacto ya cada vez es menor, y la otra es porque también los incrementos no son tan grandes, pero no te podría decir exactamente si va a salir menos gente de la pobreza en este sexenio, porque también hay otras políticas públicas que se van a estar implementando, como por ejemplo la construcción de vivienda, el aumento a las pensiones, el sistema nacional de cuidados. Entonces, todos este tipo de políticas públicas también sacan gente de la pobreza. Entonces, finalmente, ya cuando estemos a finales del sexenio, quizá a la mitad, pues ya vamos a poder ir viendo qué tan efectivas han sido estas políticas nuevas que se están haciendo, ¿no? Ujú. Y también otro tema muy ligado fue el anuncio de la disminución paulatina de la jornada laboral de las 48 a 40 horas. ¿Esto tendrá un impacto en el salario mínimo? ¿Vendrá ligado junto con la disminución de la jornada laboral? No tiene un impacto directo con el salario mínimo, de Ujú. hecho, quizás la ventaja que tiene el salario mínimo es que permite que sigan subiendo el ingreso de las personas trabajadoras, porque el salario mínimo no se mide por horas, se mide por jornada, o que es un día de trabajo de 8 horas. Entonces, pues va a seguir subiendo el salario a la vez que va bajando el número de horas que trabaja la gente, lo cual, pues es muy buena noticia, porque además de que en la ley específicamente como sale, dice que las personas trabajadoras no les pueden reducir su ingreso mensual o su ingreso semanal, por las 40 horas, aunque trabajen menos, pues va a tener más incremento, tanto por un lado porque van a trabajar menos y en menos tiempo van a ganar lo mismo y pueden usar el tiempo extra pues para trabajar más o pueden trabajar horas extra, por ejemplo, y eso provoca que ganen más todavía. Entonces, pues son como que dos políticas que a la vez van a seguir aumentando el ingreso de la gente, ¿no? Ujú. La verdad, el objetivo principal de la reducción de la jornada es que la gente trabaje menos, ¿no? Eso es el punto, ¿no? Que la gente pues pueda descansar, que pase más tiempo con sus familias, y seguro muchas personas trabajadoras lo van a hacer, pero también va a haber otras que con este tiempo adicional que tienen pues trabajen más, ¿no? Porque quieren ganar más dinero, porque los ingresos no son suficientes. Entonces también se va a traducir en una política de ingresos y tal, ¿no? Entonces tiene estos dos efectos muy importantes que benefician principalmente o casi siempre pues a los trabajadores y a las trabajadoras. Sí, y sobre todo, a lo mejor algún radio escucha tenga la duda. ¿Quiénes serán exactamente los beneficiados con este salario mínimo? ¿Las personas que están dadas en de alta en el seguro social, nada más? Mira, son las que, sí, sin duda son las que se benefician de manera directa, ¿no? Una persona que está en el Seguro Social y que gana ahorita, pues el actual salario mínimo, pues va a tener un incremento del 13% a partir de enero. Ahora, si gana más, pues no necesariamente le van a incrementar el salario mínimo, pero por ejemplo, si alguien ahorita gana en una maquiladora, por ejemplo, todos los días 300 pesos, pues le tienen que subir al menos los 15 pesos de incremento que hicimos este año al día, ¿no? Entonces hay un aumento ahí importante para mucha gente que le van a subir alguna cantidad, ¿no? Entonces eso sí es relevante. Luego también tiene un efecto en gente que gana más porque las empresas por los tabuladores a veces tienen que ajustarlos. Si alguien es un trabajador que tiene, no sé, un año nada más trabajando en la empresa y hay uno que tiene 5 años y que ya tiene otro nivel más alto y con el salario mínimo pues lo alcanza o casi lo alcanza, pues la empresa ajusta el tabulador y le tiene que subir también a la otra persona porque pues la otra persona merece ganar más y quiere retenerlo, ¿no? Entonces tiene ese efecto también de que suben los ingresos de las demás personas. Y lo último es que sí afecta también el trabajo informal. Hemos visto, veremos un estudio aquí en Conasami, pero hay varios estudios en México, que pues se usa como una medida de referencia el salario mínimo. No necesariamente que te paguen lo mismo, pero que por ejemplo si sube 13%, el sector informal de la economía en enero también sube una cantidad parecida, ¿no? O sea, como que sí se ve que cuando sube el salario mínimo, los informales, ya sea que el trabajador lo pide o que las mismas empresas determinan, las informales, ¿no? Que Ujú. determinan que pues es justo y suben un poco, ¿no? No necesariamente lo mismo, pero sube un poco.
Entonces sí tiene un impacto en la informalidad también, pero el mayor impacto sí es en el sector formal de la economía. Así es, pues ya para las personas, pues los radioescuchas que hayan visto toda esta información al respecto, pues ya se aproxima este incremento al salario mínimo. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenga una excelente tarde. Gracias, igual, hasta luego, que estén muy bien. Igualmente.